Hola chicos, bienvenidos a este nuevo espacio sobre investigación de mercados para seguir la continuidad con el tema de inteligencia de mercados. Hoy les voy dejando algo de contenido que por su lectura es fácil de entender, fácil de aplicar. En últimas, lo clave es que también escuchen algo de mi cátedra y que les sirva de guía para lo que viene a continuación, que son sus entregas, sus trabajos relacionados con la aplicación de los conceptos en la creación relacionada con la agencia. La investigación de mercados, como dice el concepto, es un enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información que apoye y facilite la toma de decisiones por la gerencia de mercadeo. La investigación sirve para apoyar a la organización. Eso en esencia es lo primero que hay que entender. Puede ser interna, puede ser externa, pero apoya a la organización en decisiones de mercado, pero también en decisiones de toda la organización. Esas decisiones de mercado no solo involucran al departamento porque de mercadeo, porque de una u otra forma también afectan otras áreas o toda la organización en su sistema. Por ende, la información que de ella se obtiene apoya las decisiones en todas las áreas sin ningún inconveniente en esta parte. Los tipos de investigación de mercado se pueden encontrar según la información utilizada, según el tipo de información, según la naturaleza o según las áreas. Nosotros trabajaremos según la naturaleza de la información. El estudio de gabinete, el estudio de campo y el estudio mixto que reúne ambos son estudios que se aplican dentro de nuestros trabajos a realizar. Gabinete, hacemos una revisión sobre documentos ya existentes. Campos, ustedes actúan directamente sobre la obtención de la información a través de fuentes primarias. Pero en sí nuestros trabajos van más enfocados hacia la parte de naturaleza, porque haremos una investigación del tipo cualitativa, observando los fenómenos de la naturaleza, y haremos investigación del tipo cuantitativa, teniendo en cuenta la aplicación de datos de gabinete o datos de campo. ¿Ok? Entonces, la manera como se clasifiquen es relevante para entenderlo en la práctica de hacer investigación de mercados. Pero por lo general, en la mayoría de los trabajos, como el caso que ustedes aplicarán en mi clase, más otros trabajos que seguramente tendrán a través del tiempo en distintas asignaturas, tienen una relación directa con la investigación de mercados según su naturaleza. Ya cuando hablamos de las áreas y los objetivos, como pueden ver, se relaciona en especial con estos objetivos que aparecen con anterioridad. Son los distintos objetivos relacionados con las necesidades de información en mercadeo que se convierten a la vez cada uno de ellos en una necesidad de investigación. ¿Ok? Así que enfoquémonos en los centrales, que es la naturaleza, lo que nos va a atañir en el curso. También lo encontramos según la técnica para recolectar la información y según la función que cumple. Son otros tipos de estudios que, si bien son ampliamente utilizados en la práctica del trabajo académico en pregrado, no son los más comunes en áreas como la ingeniería, claro está. Sí son muy comunes en otras áreas más de las ciencias sociales. La técnica es común y no solo aplica hacia la parte del mercadeo, también son utilizadas esas técnicas descritas en otras áreas que no necesariamente son mercadeo. Observación y experimentación es lo más relacionado con nuestra profesión de ingenieros industriales. La función, esa manera de definirlo en la función tiene una relación muy cercana a lo que se relaciona con metodología de la investigación. Muchos de los trabajos que se realizan, en especial proyectos para obtener títulos de grado, proyectos investigativos, utilizan los tipos de estudio exploratorios, descriptivos y explicativos, que son en cierta medida parte de los más comunes, unos intentando indagar, en el caso de lo exploratorio, sobre lo que no se ha investigado demasiado, otros como el descriptivo, que buscarán medir, caracterizar fenómenos ya presentes en la naturaleza misma, otros que permiten construir teoría como los explicativos y otros que presentan modelos para predecir o pronosticar sucesos como los predictivos. Cada uno tiene su forma de aplicar, no son necesariamente los que trabajaremos en clase, pero es bueno que entiendan que existen y que esos tipos de investigación, poco a veces utilizadas en la investigación de mercados, también tienen
amplitud en cualquier tipo de investigación dentro de las organizaciones o no. La investigación de mercado, según su naturaleza, que es la que nos interesa, encuentra dos clasificaciones importantes, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa, que es de poco uso, en realidad en las empresas hoy tienen un mayor interés en la cuantitativa, aunque la cualitativa aporta más o enriquece más al proceso de formación, al proceso de investigación de una organización. La cuantitativa siempre es la más apreciada, de pronto quizás por costo, por tiempo, por la facilidad para entender, dado que se mueven cifras. La cualitativa requiere una serie de profesionales experimentados que pueden tener una serie de conocimientos que no se poseen con facilidad en la cuantitativa, y eso puede ser un cuello de botella a la hora de aplicar este tipo de investigación. Si leen un poco el concepto, pueden notar pequeñas diferencias. Una busca comprender, otra busca medir. La cifra caracteriza la cuantitativa, no quiere decir que la cualitativa no cuantifique una información. Claro que sí se puede hacer, claro que se aplica. No es del todo usado en el mundo de la investigación de mercados. Casi siempre se trabaja bajo el cualificar, salvo si se quiere entender que tantas veces se repite un código que se puede convertir en un insight, en un término especial dentro de lo que puede ser el elaborar una campaña publicitaria. Pero sí, hay una tendencia más a la explicación, y en otra desde la parte del explorar, y en otra hay una tendencia más al caracterizar. Para cualquiera de los dos casos, sea cualitativo o cuantitativo, se recomienda siempre hacer una preorganización, hacer una planeación, por decirlo así, del fenómeno a investigar. Si tú planeas cómo va a ser tu investigación, habrá mayor claridad sobre lo que se quiere lograr con la investigación. Esa planeación se le conoce en el mundo de la investigación de mercados como el brief de investigación. En este caso vemos unos pasos para realizar un brief de investigación cualitativa. El brief actúa como el informe que a través de un autodiagnóstico establece qué es lo que se debe hacer en la investigación que se quiere realizar. Para el caso de la investigación cualitativa, hay unos pasos como aparecen en pantalla. Planteamiento del problema. ¿Qué haría nuestro consumidor si? ¿Cuál es el mejor nicho al que me puedo dirigir? Son simplemente preguntas de ejemplo. Hay un segundo paso que habla sobre determinar los objetivos a alcanzar. Hay un tercer paso que habla sobre determinar el contenido de la investigación. Y hay un cuarto paso que habla sobre metodología para obtener la información. ¿Okay? Entonces, ¿utilizarán ustedes cada uno de estos pasos? La investigación cualitativa, desde ya les comento, sí es útil, sí la van a utilizar. ¿Se podría mezclar con la cuantitativa? Claro que sí. Vamos a hacer en realidad una investigación mixta para entender el fenómeno relacionado con su trabajo, que es el de la investigación de mercados de su agencia de marketing. ¿Qué les comento? En la parte de planeación de mercadeo, ya cuando conocen la estructura de un plan de mercadeo, ustedes van a realizar, entre otras cosas, un análisis de la situación. El análisis de la situación, que es uno de los pasos típicos de un plan de mercadeo, involucra información tanto cuantitativa como cualitativa. El análisis de la situación reúne todo lo que se necesita de una investigación de mercados para poder formular el plan de marketing. Y el análisis de la situación cuenta con unos pasos como es el análisis de macroentorno, que necesariamente se construye en su mayoría de información cualitativa. Información tomada y ya construida desde fuentes secundarias por entidades varias que tienen una relación directa con lo que tú deseas investigar. En nuestro caso, si hablamos de que el trabajo de ustedes tiene una relación directa con investigar
sobre el mercado de la agencia de marketing que ustedes quieren crear, y tomo como ejemplo uno de los grupos que tengo en clases que se llama Tutorial. Si Tutorial desea elaborar el plan de mercadeo que le da bases a ellos como negocio para funcionar en el mercado, identificando cuáles pueden ser sus sectores. Vamos a suponer que Tutorial identifica como sector A el sector de los restaurantes y hoteles, y esos son sus clientes o sus futuros clientes, estarán en el mundo de los restaurantes y hoteles. Si Tutorial tiene un interés específico por ese mundo de los negocios de los restaurantes y hoteles, Tutorial entonces elaborará una investigación de mercado que le permita conocer a los hoteles y restaurantes, y si fuese cualitativa tendría que resolver estos puntos como aparecen en pantalla para entender qué es lo que cualitativamente quiere conocer del fenómeno de consumo relacionado con hoteles y restaurantes. En especial, esos hoteles y restaurantes tendrán un interés en contratar una agencia de marketing. Sería esa la pregunta, que podría tener una relación directa con lo que hace Tutorial, que es el caso tomado Tutorial, a la hora de brindar un servicio. Entonces, nosotros, o ustedes para ser más exacto, van a elaborar una investigación de mercado sobre sus agencias. Y no va a faltar que lo hagamos sobre lo cualitativo, porque involucra el plan de mercadeo unos puntos que son de toque cualitativo. Aquí les dejo ya de cultura general unas técnicas para hacer investigación cualitativa, no necesariamente utilizadas en clase ni en sus trabajos. Es bueno que las tengan para información varias sobre sus distintos proyectos futuros a realizar, como son las visitas a clientes o cliente oculto y los tours guiados. Permiten en cierta medida esas estrategias poder infiltrarse, por decirlo así, en la parte interna de las empresas y comprender cómo ellos trabajan al cliente, cómo atienden, cómo prestan un servicio, qué tan efectivos son. Una herramienta también muy poderosa para la investigación cualitativa, quizás la más poderosa de todas ellas, es la videoetnografía. Como dice el concepto en pantalla, investigaciones de campo que tienen como propósito estudiar la vida social y cultural de la comunidad. Necesita esta investigación sin duda de expertos con la capacidad de entender al ser humano como grupo, como persona. Se sugiere antropólogos, sociólogos, psicólogos, personas de ese tipo de formación que podrán comprender de una manera más peculiar, distinta a la que entendería un ingeniero o un administrador, al ser humano, y así interpretarlo en su esencia, en el cómo se mueve y en el cómo él actúa en cuanto a un ejercicio de etnografía. No es fácil hacer estos ejercicios. Los realities son en cierta medida un ejercicio de videoetnografía, pero no toda persona con facilidad se va a permitir que se le filme o que se le esté realizando algún seguimiento particular sobre su comportamiento y él siga comportándose normal. Es una técnica quizás de las más exitosas para entender al ser humano en pleno proceso evolutivo y de adaptación, para entender algunas empresas que no lo aplican, pero que se van dando cuenta de su alta efectividad, porque mira al humano en su esencia y lo ve en su proyección, lo mira hacia futuro, observa detenidamente su comportamiento y cómo los distintos productos actúan a través de su comportamiento. La videoetnografía no es necesariamente solo el futuro, porque ya es el presente de la investigación de mercados, al igual que lo son las técnicas de analytics o el big data, y cobrará cada vez más fuerza porque el consumidor cada vez tendrá más poder para decidir y elegir. Aquí tienen el brief de investigación cuantitativa con sus pasos. Ven que son un poco más robustos, un poco más complejos comparado al brief de investigación cualitativa. Antecedentes, objetivo general, objetivos específicos, público objetivo, acciones anticipadas de marketing, hipótesis, requerimientos y metodología. Aunque vamos a aplicar ambas, cualitativa y cuantitativa, el brief para trabajar ustedes
será el de investigación cuantitativa, y en él mezclaremos ambas situaciones, ambas necesidades. Así que les invito a ser muy proactivos en esa parte, aunque les elaboraré un ejemplo para que ustedes tengan una base inicial de cómo pueden arrancar el proceso de su investigación de mercados. Aquí pueden observar algunas ventajas y desventajas de las técnicas de investigación cuantitativa. La encuesta personal ha tenido una evolución. La encuesta, quizás la más conocida de todas las técnicas de investigación, ha tenido la evolución dado el mundo virtual que le permite hoy aplicarla vía otros medios que ya le quitan el carácter de personalizado y también le quitan el carácter de efectividad. El hecho de que ya no sea personalizada, si bien es cierto en el tiempo podría obtenerse información más rápido, también se pierde el poder sobre qué tan rápido puede responder el encuestado. Entonces, la encuesta siempre será la técnica más básica, la más conocida para obtener información y de las que más vive evolucionando gracias al mundo virtual. Claro que se recomienda, claro que debe aplicarse, pero hoy por hoy existen otras técnicas para entender mejor al consumidor, y si se pueden utilizar y pueden ser confiables, deberían alternarse junto con una encuesta para reunir en lo posible la mayor información que reduzca la incertidumbre comercial para las empresas. Ahí pueden notar cada una de sus ventajas y desventajas. La encuesta por correo, que tiene una cercanía a la parte relacionada con lo que les acabo de comentar de la encuesta virtual, y la encuesta telefónica, también muy utilizada. Debe ser obviamente versus las otras menos extensa. El tiempo vía teléfono es un poco más exigente en ese sentido, debe ser más breve sin duda. Estos conceptos los manejan desde sus clases de estadística, no es para ustedes nada nuevo. Universo y muestra, hay fórmulas ya preestablecidas, hay páginas, archivos en Excel, software en línea que te pueden calcular sin ningún problema las poblaciones, las muestras de tus ejercicios. Lo importante es entender el concepto. Para usted no es desconocido cuál es su universo, representado en el mundo de los consumidores cercanos a una organización que desea conocer a quienes le puede vender. Y de ese universo hay distintas poblaciones. Las poblaciones de ellas se toman, que para nuestro caso nuestra población es el target, de las poblaciones se toman muestras, es decir, grupos representativos homogéneos que reúnen las condiciones, características, atributos tal cual de los que se describe, de los que describen a esa población. Y entendiendo cómo es esa muestra, se calcula una muestra en función de unos datos numéricos que arrancan desde el definir si se conoce una cifra exacta de la población, las poblaciones finitas, o si se desconoce una cifra exacta de la población, las poblaciones infinitas. Para cada una de ellas, el gran diferencial está obviamente en conocer la población, como lo pueden notar en las fórmulas. Y para cada una de ellas aparecen una serie de variables que son del común en los ejercicios estadísticos de cálculo de muestra. Tenemos sigma, tenemos P, tenemos Q y tenemos error, la E. Nosotros podemos jugar con P y con Q para ejercicios prácticos en investigación de mercados. Con sigma sabemos que no podemos jugar mucho, entendiendo que trabaja sobre el nivel de confiabilidad del 95%. Y el error preferiblemente no debería ser superior al 5%. Entonces, en realidad P y Q son los que nos permiten hacer el ejercicio de juego estadístico, juego matemático, para entender cómo podría ser el tamaño de la muestra a la cual debemos aplicarle nuestra encuesta.
Mi invitación es a que precisen en lo posible sus poblaciones. Entre mejor sea ese ejercicio de precisar las poblaciones, más efectiva será la aplicación de la misma. Les adicionaré en el aula unas lecturas relacionadas sobre determinación del tamaño de muestra con sus respectivos ejercicios. Les invito a leerlos para que así en la práctica sea mejor aplicar estos ejercicios. Tienen opciones de hacer muestreo probabilístico o no, donde el probabilístico es aleatorio simple, estratificado y sistemático. En la práctica, ustedes suelen hacer para todos sus ejercicios el no probabilístico por su facilidad, pero tienen un inconveniente para este caso de la agencia de marketing. La agencia va dirigida a empresas. Como va dirigida a empresas y de sectores identificados, probablemente ustedes escojan un sector que sea pequeño, un sector que llega a 50 empresas, 40 empresas en la ciudad. Hay que intentar hacerle censo, por ende no se le calcula un tamaño de muestra, y si no se le calcula un tamaño de muestra, no se le hace un muestreo, se llega a todas las empresas para aplicar la encuesta. Pero si selecciona sectores como los restaurantes, donde ellos sí obviamente superan los 50 elementos, tendríamos que pensar en un ejercicio de muestreo, y ese ejercicio de muestreo en lo posible deberá ser probabilístico, bien sea por estrato, bien sea por aleatorio simple, que son de los más utilizados. Adicionaré unas lecturas en el aula para que puedan tener una base de soporte sobre este tipo de ejercicios. Bueno, y ahora vamos a elaborar las preguntas de su encuesta. Tienen preguntas abiertas sin precodificar, abierta precodificada, cerrada excluyente, cerrada múltiple, escala Likert. Sea cual sea la pregunta, lo importante es que ellas puedan resolver los objetivos. Entonces hay una relación directa entre los objetivos del brief con las preguntas. Si esa relación directa existe, la que tú selecciones del tipo que desees debe responder adecuadamente a lo que ese objetivo busca. Un objetivo puede tener relación directa con varias o con una pregunta. Lo importante es que exista esa relación. Sin duda la más usada es la cerrada múltiple. La escala Likert va a ser muy útil para la parte de percepciones, atributos. Pero la cerrada múltiple es sin duda la más utilizada. No les invito a no utilizar preguntas abiertas sin precodificar en el ejercicio de la aplicación de su encuesta. Seamos lo más precisos posibles para agilizar el tiempo a sus encuestados en facilitar una encuesta que, si bien para ellos puede que la pregunta parezca abierta, para ustedes tenga la facilidad de precodificar. O bien la mayoría de las preguntas sean de cerrada múltiple y escala de Likert. En la investigación de mercados, entonces, contamos con una escala de valor que va en función de la dificultad para obtener la información y la capacidad de generar ventajas competitivas. Y como pueden observar, la etnografía es lo más valorado. La etnografía es lo que más podría aportar, realizada bajo las condiciones adecuadas y con el equipo humano que sepa interpretar al ser en lo social y como individuo. Es la que más puede aportar la etnografía al desarrollo de una investigación. Es la que puede ayudar a construir marcas poderosas y duraderas en el tiempo, porque entienden con alta capacidad qué es lo que quieren las personas. En medio de todo este ejercicio aparece hoy por hoy también el Big Data, porque el Big Data en cierta medida hace todos los distintos ejercicios de observación, experimentación, etnografía, a la hora de poder entender bajo la producción de información que generan las personas, de datos, perdón, que generan las personas en redes sociales, en comunidades, en blogs, se podría entender y se podría hacer una etnografía sobre el ser humano sin necesidad de hacer una invasión directa en su espacio. Y eso sí, teniendo en cuenta que al hacer ese tipo de
de búsqueda de trabajo utilizando las técnicas de Big Data. En cierta medida hay que respetar lo que cada ley de cada territorio pida o exija con respecto al manejo de los datos que podrían ser, aunque esté en una red social, confidenciales. La etnografía, la llamada a ser la más exitosa de las investigaciones de mercados para sus ejercicios hacia futuro, más no para los ejercicios de nuestra clase. Nosotros trabajaremos sobre el nivel de las encuestas y focus group y obviamente haremos ejercicios demográficos también. Y lo que siempre se persigue con un trabajo de investigación de mercados, construir insights. Los insights son razones de ser para el ejercicio de mercadeo. Todo el que trabaja en el área publicitaria aporta o busca insights para enriquecer a las marcas a las cuales se le hace campaña. Insights, muchachos, grábense esta palabra y utilícenla cada vez que puedan en sus discursos y tengan en cuenta que en lo que ustedes vayan a realizar siempre estarán en la búsqueda del insight. ¿Qué papel juega el enriquecido entorno de datos para el marketing? Lo revolucionará. La generación de datos, la construcción de tanta data hoy por hoy que es muy abundante, está generando una revolución constante en la forma como se comportan los consumos y cómo tienden los grupos sociales a cambiar una forma de consumir. Tenemos casos en abundancia, sobre todo lo relacionado con rumores generados a través de redes sociales. Los rumores y su peso relativo, que es cada vez más alto, han logrado que distintos tipos de grupos sociales de consumidores cambien sus tendencias con suma facilidad. El dato está revolucionando la forma, el dato en línea sobre todo, está relacionando la forma de hacer mercadeo. Y Marketing Analytics lo que persigue es entender esos datos. Es otra forma de ver la investigación de mercados, pero sin invadir directamente el espacio de un consumidor o cliente potencial, sino utilizando la misma información que él puede producir en el mundo virtual, que te puede ser útil para así trabajar sobre ella y construir tendencias que guíen o den una idea un poco más clara sobre cómo se consume. Aquí les presento, de un lado, intereses en el mundo del marketing en cuanto a lo que se desea gerenciar, en cuanto a lo que se desea generar estrategias exitosas y modelos analíticos que llevarían a entender la data para ayudar a que se construyan esas estrategias exitosas. Un ciclo normal en Marketing Analytics es aquel en donde tú como consumidor generas datos, los produces a través de tus redes, a través de tu conexión GPS, y un equipo está recibiendo esa información que tú generas, la interpreta y la convierte en productos ajustados a tus datos. Marketing Analytics como estructura dentro del mundo de inteligencia no es más que el uso de técnicas para entender toda la información que hoy se genera en el mundo virtual. Técnicas que suelen ser, como las descritas anteriormente, de toque matemático, econométrico, estadístico. Técnicas que ayudan a procesar la abundante información y en tiempo real que se genera por cada una de las personas presentes en el mundo web, que por lo general somos hoy todos, y en especial los millennials. Los millennials viven conectados muchas horas al día. Esas conexiones ayudan a hacer del Marketing Analytics una realidad. Ejercicios como el retargeting es una muestra de las estrategias de Marketing Analytics, devolver a los usuarios a las tiendas online donde no compraron. Como pueden ver, el ejercicio en la pantalla primero muestra una búsqueda de hoteles en booking.com y en la ciudad de Las Vegas, y después dirige a un perfil en Facebook y nuevamente te recuerda hacia la derecha que tú estuviste buscando hoteles en Las Vegas.
para que no renuncies a esa búsqueda y te mantengas conectado en un consumo. Retargeting siempre velará por estar recordándote las marcas, por estar manteniéndote, dado que tú te mantienes logueado en muchas páginas, manteniéndote conectado con esa búsqueda para que no renuncies a ella y así consumas. Y bueno, ya cuando hablamos de Big Data, no es solo la búsqueda necesariamente entre dos páginas y tú produciendo datos, es la integración de muchas bases de datos, generadoras de datos en tiempo real y no real, que juntas a la hora de interpretarlas reducen distintas incertidumbres sobre la tendencia de consumo de las personas. Big Data es el hoy. Big Data es el presente en el que se mueven las organizaciones. Big Data es la mejor apuesta que puede tener una organización en la actualidad para precisar con mayor exactitud lo que quiere entender de su consumidor. Algunos datos que justifican el Marketing Analytics se los dejaré bajo el contenido que subiré también al aula. Algunos casos, esto está relacionado un poco con mis investigaciones, predicciones en YouTube. Un caso de análisis en turismo. Caso de análisis en Facebook. Una startup en origen relacionada con agroindustria. Y listo. Muchachos, les invito a pasar a leer los distintos contenidos relacionados con investigación de mercados. Más adelante les subiré un video relacionado con un ejercicio de investigación de mercados sencillo, planteando inicialmente el brief. Y bueno, en este caso espero que aprovechen mucho este contenido. No dejen de ser algo autodidactas, busquen más información que les nutra. Recuerden, tenemos unos trabajos claros relacionados con la creación o la propuesta de creación de un observatorio de inteligencia de mercados y un ejercicio de investigación de mercados para su agencia de marketing. Así que no siendo más, chicos, me despido por hoy. Que tengan un feliz día.